Hola, soy Jorge, espero que estén teniendo una excelente semana. Yo la verdad que estoy muy contento por comenzar con estos videos que voy a hacer. Elegí esta que es la primera que voy a estar haciendo, una propuesta que tiró Borja y me pareció mortal porque se refiere a cómo lograr un sonido grande de batería, ¿ok? A pesar de que a nosotros se nos puede venir a la cabeza muchas cosas con esto del sonido grande, la primera que hay que tener en mente es el tema de la fase, ¿sí? Lo habrán escuchado mil veces decir, dar vuelta a la fase, flip the face, como dicen, alinear la fase, bla, 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 muchas cosas, ¿no? Pero la verdad que es un tema que es bastante complejo y que a veces se presta para confusiones. Por eso me pareció lo primero que hay que tener en cuenta para lograr un sonido grande. Sin eso, la verdad que es imposible lograr tener un buen sonido de batería. Es algo que ya hay que dar por sentado, que tenemos que tratar de mejorar. Y digo tratar de mejorar porque no se puede arreglar, ¿sí? La fase no se puede arreglar, por más que hagamos todo lo que se puede hacer. Solamente se puede mejorar. Así que bueno, vamos a ir directamente al DAW y ya les voy a seguir contando ahí. Bueno, seguimos acá y lo primero que van a ver es que estoy en Reaper y no en Pro Tools. Y bueno, para esta demostración voy a usar unas cosas que tiene Reaper que están mortales y no sé si otros DAW los tienen. Y por otra parte, Pro Tools ya hace 1000 años que no mejora ciertas cosas y cualquier otro DAW hoy por hoy para edición y todo eso es más eficiente. Y además tiene features que nos sirven muchísimo justamente para esta explicación. Entonces, bueno, primero vamos a escuchar un poco lo que tenemos. Tenemos en el track de arriba, tenemos un bombo que está grabado desde la boca, ¿sí? Del agujero del parche. Y tenemos un overhead, ¿ok? Dos micrófonos que son súper importantes y que por más mínima grabación que hagamos, ¿sí? Con mínimas cosas, vamos a tener que usar uno el bombo y uno el los over que tome todo el kit. Bueno, vamos a escuchar un poco. Bueno, vamos a analizar esta parte que yo elegí, que está muy buena para la explicación de esto. Bueno, una cosa importante que hay que entender es que cuando uno está tomando una fuente con dos micrófonos, el sonido llega a diferentes tiempos a cada micrófono, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, suena el bombo, obviamente el micrófono del bombo lo va a tomar antes que el micrófono del overhead, porque va a tardar más en golpear ese transient el micrófono que está más lejos. Entonces, ese es el tema de fase, ¿sí? Ese es el problema que uno tiene cuando más de un micrófono graba una misma fuente. Imaginen el problema que puede haber cuando tenemos 15, 16 micrófonos tomando una sola fuente de sonido. Bueno, entonces, acá hay una cosa, ¿sí? Y lo primero que van a escuchar ustedes y van a ver que en todos los preamps hay un botoncito que se llama fase, ¿sí? Pero en realidad ese botoncito que dice fase, en realidad no tiene mucho que ver con las fases, sino que tiene que ver con la polaridad, ¿ok? Yo les voy a mostrar acá qué es lo que pasa cuando uno aprieta ese botoncito. Vamos a venir acá y vamos a ver invertir fase. Eso es lo que pasa, ¿sí?
El waveform, en vez de ir hacia arriba, va a ir hacia abajo, ¿ok? Esto hace que pueda ir o en contra o a favor con el otro micrófono. Vamos a volver normal. Un truquito que está mortal en Reaper, que es, vamos a hacer un track nuevo, lo vamos a llevar arriba, ¿sí? Y lo vamos a usar como carpeta. Y fíjense lo que va a hacer arriba. Eso es. Tremendo, ¿no? Esta carpeta nos va a mostrar los waveforms de todos los tracks que estén en esa carpeta. Entonces, para analizar esto es genial. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Cuando yo aprieto ese botoncito, que acá lo tengo, ¿sí? Que lo van a poder ver acá también, pero lo voy a hacer de otra manera, si lo pueden ver en el waveform. Cuando ustedes aprietan ese botón que dice Phase, lo que van a hacer es esto, ¿sí? Vamos a ver Item Settings, invertir Phase. En realidad es invertir polaridad, ¿ok? Y claro, esto puede hacer que me mejore el sonido luego, porque va a hacer que concuerden, ¿sí? Algunas de las waveforms, ¿ok? Pero eso es simplemente invertir la polaridad. Entonces vamos a volver como antes. Digamos, trabajar la fase, y esto es lo que hacen algunos plugins nuevos que hay, sería cambiar el tiempo de cada track, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es lo que estoy haciendo acá. Y esto no se puede hacer en Pro Tools de una manera visual. Cuando uno hace esto, el waveform en Pro Tools desaparece. Entonces está buenísimo como lo muestra acá Reaper, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el sonido empieza aquí, por así decirlo, en el overhead, ¿sí? Y acá empieza en el micrófono del bombo, yo lo que puedo hacer es alinear esto hasta donde empieza cada uno, ¿sí? De esa manera voy a ajustar el tiempo, ¿sí? En Pro Tools antes esto se hacía con el Time Adjuster. Lo que voy a decir ahora está muy bueno tenerlo en claro porque cuando uno va haciendo el tracking, lo primero que hace es escuchar micrófono por micrófono y, por ejemplo, bombo, después el tambor o caja, luego los toms y así, ¿no? Entonces está bien trabajar los tracks individualmente para sacar el sonido, pero también luego hay que escuchar todo, ¿sí? Y eso es lo que generalmente no se hace. Se arma la batería como se arma siempre, se ponen los overhead donde se ponen siempre y listo, va a apretar el botón rojo y ya está. Hay discos que la gente se pasa días seteando la batería para lograr un sonido el mejor que se pueda antes de empezar a grabar, ¿sí? Vamos a escuchar en solitario el bombo, ¿sí? De esta parte, ¿ok? Ok, vamos a ir otra vez al overhead. Bueno, y como saben, el overhead o los overheads, los micrófonos que se usan como overheads, no son solamente micrófonos para platillos, para tomar los platos. Se ponen para tomar todo el kit, porque es el sonido más real de la batería. O sea, nadie está escuchando cómo suena cuando uno está probando un tambor, una caja, con el oído a una pulgada, ni el bombo está tirado en el piso, porque eso es parte del sonido nada más. El sonido más real viene de los overhead, ¿ok? Entonces, no es que solamente hacemos un high pass de todo lo que es graves y medios casi y solamente dejamos para que suenen los platos, sino tomamos para todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo cambio la polaridad del micrófono al bombo? Wow, vamos a escuchar otra vez y presten atención, no solamente el bombo, en el floor tom, ¿sí? En el tom de pie. Vamos a escuchar otra vez. Ahora sí. Wow, cómo cambia, ¿no? Como decía, eso es polaridad.
Pero ¿qué pasa si lo que hago es alinear la fase, que es ya no es solamente polaridad, sino que es mover para poder alinear los dos micrófonos? Entonces, vamos a hacer una prueba. Ahí. ¿Cómo sonaría ahí? Vamos a escucharlo otra vez sin mover el track. Otra vez moviéndolo. Sí, y eso es lo que hay que analizar. Si realmente eso es prueba y error, ¿sí? Lo que hay que hacer es ver si realmente conviene dar vuelta a la polaridad o alinear el tema de fase. Y hay una cosa que yo quería decir, porque todo el mundo hoy está usando plugins tipo Auroline y están buenísimos, pero también hay que tener cuidado porque específicamente ese tiene la opción de trabajar solamente la fase y polaridad o solamente fase. O sea que siempre va a mover, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Siempre va a mover los tracks que uno elija. Hay que tener en mente, o sea, son plugins que actúan de acuerdo a programaciones, no tienen sentido común. Entonces, por ejemplo, si el plugin entiende que acá es lo mejor donde está alineado, fíjense que va a haber un desfasaje tremendo desde el sonido en el overhead y donde empieza a sonar en el track. Entonces yo he podido ver porque no entendía mucho a veces por qué hacía ese efecto raro, y después de imprimirlo vi que hacía eso, que a veces busca lo mejor técnicamente, pero que luego después no suena tan bien. Entonces a veces garpa más, funciona más un plugin como Polarity Maximizer, que solamente trabaja polaridad, ¿sí? Y yo creo que lo del trabajo de alinear, de mover los tracks, a mí me gusta más hacerlo manual y escuchar todo, ¿sí? Y ahí ver qué es lo que más me conviene. Bueno, hay que tener muy en claro qué es lo que pasa en el audio, ¿sí? En el sonido, cuando pasa esto de la fase. Y es que se ocasiona un comb filtering. ¿Qué es comb filtering? Es una serie de, en inglés notch, pequeños hundimientos que se hace a lo largo del espectro, ¿sí? Eso se va a ir comiendo frecuencias. Por eso pierde graves, que eso lo que más se nota es eso, pero en realidad está afectando todo el espectro. Inclusive esto del comb filtering se usa para crear efectos como el flanger. Entonces, ¿qué es lo que haría? Es esto. Mírenlo, es esto es lo que haría el flanger, para que entiendan, ¿sí? Lo que hace es que va restando diferentes frecuencias y eso hace que el sonido parezca que va cambiando, ¿no? Bueno, mi deseo es que hayan podido aprender algo y que les sirva para sus proyectos, para su aprendizaje, y los anime a experimentar con sus grabaciones, y que tengan en cuenta esto desde el minuto que conectan un micrófono hasta cuando estén mezclando, ¿sí? No se olviden de suscribirse al canal y de compartirlo con sus amigos, que esto recién comienza, ¿ok? Así que un abrazo grande para todos. Chao.